En Oaxaca, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. El secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Díaz Leal. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo Botón Falcón. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo. El subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, David Ricardo Cervantes Peredo. El titular del órgano de operación administrativa desconcentrado del IMSS Oaxaca, Julio Mercado Castruita. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartler Díaz. El subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Hugo Raúl Paulina Hernández. El director general de la Comisión Federal de Electricidad Distribución, Guillermo Narváez Elizondo. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara. El coordinador nacional del Programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, Abraham Vázquez Picena. La directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. El comandante general de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio. El presidente municipal de Santa María Huatulco, José Hernández Cárdenas. Y saludamos el acompañamiento de las y los presidentes municipales, José González Rodríguez, San Miguel del Puerto. Víctor Hugo Sosa García, San Pedro Guamelula. Saimi Pineda Velasco, San Pedro Pochutla. Carmelo Cruz Mendoza, Santa María Colotepec. Rubén Enrique Juárez Pérez, Santo Domingo de Morelos. Ángel Martínez Vázquez, Asunción Tlacolulida. Gabriel Hernández García, Candelaria Lotzicha. José Alberto Martínez Luna, Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Jesús Josué Silva Jacinto, Pluma Hidalgo. Moisés Santiago Hernández, San Agustín Lotzicha. Alejo Reyes Olivera, San Andrés Paxlana. Edgar Aragón Parada, San Carlos Yautepec. Marcelino Reyes Roque, San Francisco Solotepec. Ulises Santos Mendoza, San Gabriel Mixtepec. Francisco Reyes Villavicencio, San Juan Osolotepec. Zacarías Juárez Cruz, San Marcial Osolotepec. Tomás Victorio García García, San Mateo Piñas. Ángel Gerardo Ruiz Velázquez, San Mateo Riondo. Emigdio Pacheco Jacinto, San Miguel Suchixtepec. Raimundo Orocio Pérez, San Pedro el Alto. Javier Cruz Jiménez, San Pedro Mixtepec. Felipe Juárez Guzmán, Santa Catarina Juquila. Esteban Sánchez, Santa María Osolotepec. Amando Gaspar López Antonio, Santa María Giegolani. César Ruiz Gutiérrez, Santa María Tonameca. Doran Giovanni Ricardes Medina, Santiago Astata. Aida Hernández Moreno, Santiago Xanica. Crisóforo Santos Jiménez Aguilar, Santo Domingo Solotepec. Esperanza Ríos Mendoza, San Juan Lachao. Y Yeshuandi Conde Gómez, Villa de Tututepec. Asimismo, damos la bienvenida a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat Hinojosa. Bueno, antes que nada, quiero agradecer su presencia, señor presidente. Realmente es importante para el pueblo de Oaxaca. Como sabe, en estos momentos Oaxaca está de luto. Por sexto año consecutivo, Oaxaca sufre un desastre natural. En los 6 años de mi gobierno hemos tenido que enfrentar huracanes, terremotos, pandemias, de todo. Pero este es un pueblo fuerte, señor presidente, que tiene la capacidad para ver de frente la tragedia y salir adelante. Pero siempre es importante una mano amiga como la que usted hoy le ha dado a Oaxaca desde el primer momento de la tragedia. Agradezco al general secretario Crescencio Sandoval, que desde el primer momento ha estado aquí con las oaxaqueñas, con los oaxaqueños, con las presidentas y con los presidentes municipales de Oaxaca. Porque en todas las colonias, rancherías y en todos los municipios, señor presidente, hay una presencia clara del Ejército y por supuesto también de la Marina. Agradezco al almirante secretario Ojeda, que también ha estado apoyándonos de manera importante. Quiero decirle que todas las tareas, señor presidente, de apoyo de manera coordinada, porque así lo planteó el general secretario y su servidor, se han entregado a través de las Fuerzas Armadas y del DIF. De esa manera hemos podido
mantener transparencia y, por supuesto, coordinados con los presidentes y las presidentas municipales, que seguramente ahorita pues le podrán comentar las necesidades. En términos generales, le puedo decir que a solo pocos días de este huracán se ha restablecido en general la red de conectividad carretera. Hay algunos caminos que todavía estamos trabajando, hay alrededor de 24 comunidades que todavía se necesita el apoyo, pero la SCT, aquí al señor secretario le agradecemos mucho su apoyo. Se le conoce como caminos alimentadores, que todavía estamos atendiendo. La red hidráulica, señor presidente, que en los siguientes 2 días vamos a poder ya tener la conectividad por tierra a San Mateo Piñas. Es un municipio importante de la zona alta aquí de la costa. También está Xanica, que también es otro municipio que tenemos que abrir la comunicación por vía terrestre. Pero quiero reconocer que ha habido puentes aéreos permanentes por parte del Ejército. Nosotros hemos podido acompañarlos y se han podido llevar la mayoría de los víveres. También, a reserva de que sé que Bienestar tendrá que hacer el censo casa por casa, como usted lo ha señalado, de manera preliminar y con datos de los municipios, se habla de alrededor de 28,000 viviendas afectadas, de todos los tipos. No estamos hablando de que sean pérdidas totales, pero hay afectaciones generales, desde inundaciones hasta afectaciones de pérdidas parciales o pérdidas totales, ¿no? También comentar que agradecemos mucho a la CFE porque ya se ha restablecido el 99%, entiendo, si no el 100% ya de la luz en toda la región. Ahí podemos ver a los trabajadores de CFE levantando los postes y se lo agradecemos porque la energía pues es fundamental para las familias. Muchas gracias, director. Y comentarle también que hay una necesidad, por ejemplo, el presidente municipal de Pluma Hidalgo nos comentaba, señor presidente, que hay una afectación en sus cosechas del café Pluma, que usted sabe que es café de especialidad, denominación de origen. Ahí nos informa el presidente que hay alrededor de 80,000 hectáreas afectadas de café. Los papayeros nos hablan de 100,000 hectáreas, la guanábana otras 100,000 hectáreas. Los ganaderos, en términos generales, también nos hablan de otras 100,000 hectáreas afectadas, y los pescadores, que son alrededor de más de 1,000 pescadores, por ejemplo, en el caso específico de Pochutla y en Puerto Ángel, pues han estado trabajando, llevan ya casi pues varios días sin poder generar sus ingresos, pero ya están las brigadas para generar los apoyos. Y también informarle, señor presidente, que se han repartido ya 40,000 litros de combustible que mandó usted aquí a Oaxaca y que se están empezando a repartir los otros 40,000. Son 80,000 litros que llegaron en el buque Justo Sierra de la Marina y a través de pipas se han entregado de manera específica a cada uno de los presidentes y presidentas municipales que están aquí presentes. Quiero reconocer a la directora de Protección Civil, que en todo momento ha estado aquí. Pudimos instalar la mesa de Protección Civil 3 días antes de que impactara este huracán en Oaxaca, y ha estado con nosotros en todo momento, también haciendo el desdoble de los apoyos, y agradecemos mucho
su apoyo. Tenemos ya la declaratoria de emergencia para 31 municipios, señor presidente, que ya están aquí presentes también. Y bueno, pues agradecerle mucho el apoyo. Hablan alrededor también de 141 escuelas que tienen afectaciones. Claramente aquí están los responsables que le podrán informar mejor. Y han salido brigadas epidemiológicas de salud, se han desdoblado por todo el territorio y en este momento me informa la Secretaría de Salud que no hay ningún indicio de que pueda haber ningún tipo de epidemia en estos momentos para el desastre. Solamente reiterarle mi agradecimiento a usted y por supuesto al que ha coordinado todos los esfuerzos, al general secretario Crescencio Sandoval. Sea usted bienvenido a Oaxaca, su casa, señor presidente. Gracias. A continuación hace uso de la palabra el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. Señor presidente, para informarle de todas las acciones que se han llevado a cabo desde el inicio de la presencia de aquí del huracán Ágata. Adelante, por favor, con la presentación. Bueno, esta es la evolución que tuvo el fenómeno desde el momento que entra a las 16 horas del 30 de mayo, que impacta en territorio y genera todavía más daños de los que allá había producido con las ondas de nubosidad que acompañaban al fenómeno. Adelante, por favor. En la fase de prevención, cuando estábamos esperando en qué lugar impactaba el huracán, se alertaron a más de 29,000 elementos de todo el área, de los mandos territoriales aquí cercanos hacia el área donde se tenía registrado el probable impacto. Se activaron ya una vez teniendo el conocimiento hacia dónde iba con mayor precisión, a 4,688 elementos ya listos para poder actuar, vehículos 147, helicópteros, lanchas, 2 cocinas comunitarias y también la Fuerza de Atención a Casos de Desastre en la Ciudad de México también estuvo ya activada para ser trasladada en el momento que se indicara. Células de sanidad, también todo lo que teníamos en nuestro centro de acopio en la base aérea militar número 1 se activó, se cargaron en los aviones para poder ser trasladadas acá al área, 10,000 cobijas, 33,480 litros de agua y 3,000 despensas que se tenían ahí de reserva. Se activaron los centros coordinadores de Plan DN3, se inició la coordinación con las autoridades civiles, a la cabeza con el gobernador del estado, con refugios temporales que se activaron para poder recibir a las personas damnificadas, centros de acopio, el patrullamiento que se realizó y la difusión en medios de comunicación y redes sociales de la situación que se estaba presentando. Las afectaciones que se registraron, como ya lo citó el señor gobernador, 31 municipios, 25,134 familias damnificadas, más de 100,000 personas afectadas, 28,021 viviendas dañadas, 8 municipios afectados por el colapso del sistema de agua, 70,082 usuarios sin luz eléctrica en 21 municipios, 560 kilómetros de carreteras y caminos dañados, 16 puentes colapsados, 9 fallecidos desafortunadamente y 5 desaparecidos, comunidades afectadas por lodo, tierra, piedra, todo lo que les dejó el movimiento del agua, daños en la infraestructura de una estación naval y un muelle, árboles caídos, cultivos dañados de café, papaya y ajonjolí, afectaciones en telefonía e internet. Una vez identificadas estas afectaciones, pues inició la fase de auxilio a la población, empleando más de 4,000 hombres, estableciendo 5 centros de acopio, 8 refugios temporales, 13 células de sanidad con 56 especialistas entre doctores, enfermeras, enfermeros, 10 binomios canófilos para poder encontrar o localizar
los cuerpos de los desaparecidos, 22 aeronaves, 190 vehículos. También en esta fase de auxilio se incorporaron 1.720 elementos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de CONAGUA, Comisión Federal de Electricidad, Comunicaciones y Transportes, Salud, Bienestar y Educación, todos trabajando en conjunto con las autoridades estatales y municipales. Una cocina comunitaria, 11 plantas potabilizadoras y 4 cisternas de agua, 128 maquinarias pesadas que son de comunicaciones y transportes, del gobierno del estado, de los municipios y algunas de la iniciativa privada, y 3 tortilladoras de iniciativa privada. Todo esto fue lo que pudimos desplegar para poder auxiliar a la población. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, se recuperaron 9 cuerpos, un cuerpo localizado con los binomios canófilos, 145 personas evacuadas a lugares seguros, 1.205 personas atendidas en refugios temporales, se repararon 1.083 viviendas, con lo que teníamos la posibilidad de hacerlo, no del todo, pero les ayudamos a tener algunos espacios de sus viviendas con el uso o para que las pudieran emplear. El 99% se ha restablecido de la corriente eléctrica, 9.505 metros cúbicos de lodo y escombro que se han removido, más de 1.000 árboles retirados, 2.770 consultas médicas que se le ha dado a la población. Se han evacuado enfermos por vía aérea y terrestre, 24 por vía aérea, 25 por vía terrestre. Se continúan con los patrullajes de seguridad, con operaciones aéreas. Llevamos 229 operaciones aéreas, 56 vuelos logísticos de la Ciudad de México a Huatulco y de Toluca hacia acá, hacia Huatulco. Nuestras aeronaves han realizado 298 horas de vuelo para poder atender a la sociedad. Hemos tenido dificultades en cuanto a poder llegar a los municipios en la parte de la sierra, la parte alta de la sierra, por las propias condiciones meteorológicas que se nos presentan. Tenemos que aprovechar la mañana para poder hacer las actividades de abastecimiento. Afortunadamente se tienen entre Semar, Sedena y Guardia Nacional, pues 9 helicópteros que nos ayudan a cumplir con esta actividad. De manera muy general mencionaré las actividades que en esta fase de auxilio han realizado las secretarías que están empeñadas. Bienestar, que está realizando el censo en 31 municipios. Se presentan daños en ganadería, también en los electrodomésticos, en las casas, daños en las viviendas, daños en cultivos. Todo eso lo está sacando la Secretaría del Bienestar. También se está haciendo el Comité de Evaluación de Daños, está haciendo el levantamiento de afectaciones a la infraestructura pública. Tenemos daños como el puente El Azufre y el puente La Herradura, con daños importantes que ya ahorita hicieron Comunicaciones y Transportes, hizo un trabajo importante para poder tener el paso en esas áreas, que estos puentes pues comunican hacia muchas comunidades, hacia la parte sur y la parte elevada de la sierra. Educación Pública pues está elaborando el diagnóstico sobre daños en instalaciones educativas. Ahí vemos una foto con cómo quedaron algunas de los planteles educativos. Adelante, por favor. También en distribución de insumos, desde el día 31 de mayo al día 9 llevamos 27.813 despensas, 33.480 botellas de agua, 10.480 colchonetas, 22.300 cobijas, 7.4 toneladas de víveres de maíz y frijol que se han llevado hacia las comunidades. Aquí haré mención sobre el maíz y el frijol. Esta es los municipios, las comunidades se organizaron y adquirieron esos maíz y frijol, y nosotros les hemos estado ayudando en llevarlos a sus comunidades vía aérea, porque pues los caminos estaban un poco
complicados para que lo pudieran llevar. También en cuanto a las declaratorias de emergencia, tenemos responsabilidad la Secretaría de Marina para atender 6 municipios dentro de la primera declaratoria que se estableció para atender a 5.904 familias, 141.944 insumos de diferente naturaleza, por parte de la Secretaría de la Defensa, una declaratoria para atender 25 municipios, 19.230 familias, los insumos son 361.508. Los paquetes de los insumos contienen las despensas, colchonetas, láminas, botellas de agua, kits de aseo personal y de limpieza y cobertores. Esta parte de láminas y los kits de aseo están por llegar, todavía los proveedores no han hecho llegar esta parte, estamos en espera de ellos para poder hacer la distribución en cuanto ya los tengamos aquí en Huatulco, en el área afectada. Adelante, por favor. También otra de las actividades en la fase de auxilio pues fue la recuperación del sistema de comunicaciones y transportes, un trabajo sumamente importante de la Secretaría de Comunicaciones, donde lo que fue la red federal la reparó en su totalidad y muy rápido para poder con ello tener la posibilidad de que llegaran todos los apoyos que requería la población. En la parte estatal se continúa con trabajos de limpieza y rehabilitación. Ahí tenemos el trabajo más complicado porque sí dañó toda esa estructura de caminos. También 7 puentes rehabilitados, entre ellos el azufre y la herradura, 6 puentes en trabajos de rehabilitación, 3 puentes colapsados sin paso provisional y se continúan trabajos en tramos carreteros. En la recuperación del sistema de agua potable, aquí también un trabajo importante de Conagua, los esfuerzos estuvieron desde el primer momento, en 5 municipios se recuperó el sistema de almacenamiento y distribución, se establecieron 11 plantas potabilizadoras con su respectiva cisterna, han distribuido 1.716.800 litros de agua en la población. También se ha distribuido hipoclorito de calcio y frascos de plata coloidal que son empleados para potabilizar el agua. En 8 municipios se evalúan daños en la infraestructura hidráulica para determinar su operatividad o inoperatividad. También en recuperación del sistema eléctrico, el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, también desde el primer momento, ha sido importante. A la fecha tienen restablecido el 99% de todo lo que se afectó. Solamente 325 usuarios continúan parcialmente afectados en 2 municipios, San Mateo Piñas y San Juan Osolotepec. Trabajos de reposición y reparación de postes, transformadores, líneas de baja y media tensión. 4 municipios están siendo evaluados en daños en la red de energía eléctrica. Finalmente, las acciones subsecuentes que se han realizado, pues los daños de la infraestructura de servicios y vivienda fue la principal afectación del huracán y es donde se está atendiendo a la población, donde las diferentes instancias responsables de los servicios públicos están realizando o poniendo todo su empeño para poder salir adelante. También la implementación de operaciones aéreas y la rehabilitación de caminos ha permitido auxiliar a la población afectada casi en su totalidad. Las condiciones meteorológicas y orográficas limitan el empleo de aeronaves para la distribución de insumos en las partes altas. Como cité anteriormente, tenemos que aprovechar la mañana para realizar esta actividad. La recuperación de las vías de comunicación al 100% de su operación permitirán regularizar la llegada de insumos por tierra y también lo que es de abasto en la parte federal. Y la parte estatal, como va avanzando las reparaciones, pues hemos ido moviendo todos los apoyos hacia esas áreas. El flujo de abastecimiento ha sido casi permanente, lo que ha favorecido el que se llegue a casi la totalidad de las comunidades. Se continuará con la búsqueda
de los desaparecidos. Tenemos ahorita concentrados a los 10 binomios en un área que las mismas autoridades municipales determinaron que pudiera ser el área donde están los cuerpos. Se están trabajando. Desafortunadamente todavía no hemos tenido resultados positivos en eso. Vamos a continuar realizando este apoyo a la población hasta que sea necesario y se retomen sus actividades normales. Es todo, señor presidente. Del informe, si me permite, pasaríamos muy rápido una serie de fotografías donde se ven los esfuerzos de todo el personal que ha estado aquí, de las diferentes dependencias que han participado auxiliando a la población. Es todo, señor presidente. Solicitamos la palabra al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. Con permiso, señor presidente, aunando a lo que ya comentó el secretario de la Defensa, la Secretaría de Marina, la que sigue, por favor, tiene desplegados 580 elementos en los 6 municipios que le encomendaron. Hay 2 buques, uno atracado ahorita aquí y el otro está en Acapulco, que va a traer despensas, probablemente arribe en el transcurso de mañana. Tenemos 10 vehículos de transporte, 32 de apoyo, 5 helicópteros, 3 aviones, 3 cocinetas móviles y 2 plantas potabilizadoras. La que sigue, por favor. Esto es como están desplegados en los 6 municipios que le asignaron a Marina. Ahí están los elementos que están establecidos. Por ejemplo, en Huatulco tenemos aquí los 5 helicópteros y los 2 buques. En Puerto Ángel está una potabilizadora. En Barra de Copalita está una cocina que tiene una capacidad de 1,400 raciones al día, una potabilizadora de 1,000 litros por hora. Igualmente tenemos en Puerto Ángel otra potabilizadora y en Sopilote tenemos una cocina para 200 raciones. Igualmente arriba en José Chacalapa tenemos también una cocina para 200 personas, para 200 raciones al día. La que sigue, por favor. Y estos son los paquetes de insumos que se han estado repartiendo para una familia para 7 días, una despensa
de sobrevivencia, agua para beber 8 litros, colchonetas 4, cobertores 4, tenemos kits de aseo personal y kits de limpieza. Estas son las despensas que fueron, las diferentes despensas que hay, unas que fueron donadas por Amexid y la Cruz Roja Internacional, ya se repartieron. En la primera etapa, 5.900 paquetes son los que se están repartiendo, y en la segunda etapa, 5.900 despensas. Entregadas a la fecha, ahorita tenemos 1.761 a 11 comunidades, y se van a seguir repartiendo todas las despensas. La que sigue, por favor. Lo que tenemos de apoyo realizado, se han administrado 80,000 litros de combustible, dice al gobierno del estado, lo que puedan solicitar, para eso está el barco también aquí, para seguirles dando combustible. Igualmente 3 traslados logísticos marítimos, transporte de combustible diésel, traslado de personal y despensas de sobrevivencia también se han repartido. 44 operaciones aéreas en transporte de despensa, de supervivencia y evacuaciones médicas. Tenemos 59 operaciones terrestres de distribución de paquetes en los 6 municipios y 12.700 raciones de desayuno, comida y cena se han elaborado por las cocinetas móviles. La última, por favor. Este es un pronóstico para las 72 horas siguientes. Hay una onda tropical al sur de Oaxaca. Aquí lo único que podemos agregar es que se está abriendo hacia el oeste. Pues lo que pudiese suceder es que pueda traer un poco de agua, pero no más de ahí. Eso es lo que tenemos, señor presidente. Procedemos con la palabra de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, señor presidente, saludar al señor gobernador Alejandro Murat, a su equipo de trabajo, a su gabinete, así como a los presidentes y presidentas municipales de aquí de Oaxaca. Saludar también a mis compañeros del gabinete y decir que para contribuir a la pronta recuperación de los municipios afectados por el huracán Ágata, el presidente de México instruyó a las dependencias que colaboran en torno al Tianguis de Bienestar, realicemos acciones para hacer llegar bienes nuevos de primera necesidad de manera gratuita a la población. En una primera etapa, hay que decir que estos bienes son incautados y decomisados. Y en una primera etapa estaremos atendiendo a familias de los primeros 14 municipios que por el grado de afectación se consideran de atención prioritaria. Posteriormente, se visitarán los 17 municipios restantes para sumar los 31 municipios considerados en la declaratoria de emergencia. Todos los 31 van a ser atendidos de acuerdo a la instrucción del señor presidente. También ya estamos el día de hoy separando los bienes en la aduana del aeropuerto internacional, con el apoyo del SAT, del INDEP, de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía General de la República. Iniciaremos la entrega de los bienes después de traerlos en camiones y de hacer todo el traslado. El día 27 de junio sería el inicio del tianguis en San Mateo Piñas, en Santiago Xanica y en Pluma Hidalgo. Aquí está una primera... un primer ya bosquejo, como el calendario, en donde estaremos el primer día en 3 municipios, el segundo día estaremos también en San Marcialo Solotepec, en San Francisco Solotepec, en Santa María Osolotepec, esto el 29 de junio, y el 1 de julio en Santo Domingo Solotepec, en San Juan Osolotepec, en Santa María Tonameca. Eso sería el 4 y el 6 de julio, y en San Pedro Pochutla, en San Miguel del Puerto, en San Pedro Huamelula. Aquí vienen las fechas exactas en el calendario para el 18 y el 20 de julio en San Pedro Huamelula, y en
Candelaria Los Chicas sería el 22 de julio y en Santa María Huatulco sería 25, 27, 29 y 1 de agosto. Y los siguientes municipios se estarían atendiendo en el mes de agosto. Pondríamos después el calendario de acuerdo al número de población. Solamente recordar, señor presidente, y aquí a los señores presidentes, presidentas municipales, como al gobernador Murat, que tuvimos la experiencia de haber visitado 40 municipios en el estado de Oaxaca. En ese momento se benefició a 26,121 familias en situación vulnerable. Hombres y mujeres representantes de familia de 302 localidades, porque no solamente se ve el municipio, sino también se atiende a las comunidades alrededor de ese municipio. En ese momento recibieron en propia mano 483,000 bienes nuevos de primera necesidad y eso se realizó en 15 jornadas donde se visitaron, a veces se visitaban hasta 4 municipios simultáneamente. Igual que en la ocasión anterior, decir que nos vamos a coordinar con el gobierno estatal, la que sigue, y las autoridades municipales, y siempre pues es un gusto trabajar con ustedes y siempre estamos para servir. Solamente, presidente, un video de 1 minuto y sería. Gracias. Sí es posible. En tan solo 36 días, con el Tianguis del Bienestar logramos atender a más de 26,000 familias de Oaxaca con la entrega gratuita de 483,000 artículos nuevos. El programa puesto en marcha por el Gobierno de México para devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde visitó 302 localidades de los 40 municipios más pobres de la entidad. Del 26 de enero al 2 de marzo, los servidores que participan en el Tianguis del Bienestar recorrieron kilómetros para atender hasta 4 municipios en un día. Visitaron a las familias que viven en pueblos, rancherías, ejidos y comunidades alejadas para entregarles los bienes y contribuir con ello a mejorar su calidad de vida. Civil, Laura Velázquez Alzúa. Muchas gracias. Muy buena tarde, señor presidente. Buena tarde a todos y a todas, a las autoridades federales, estatales y a los presidentes municipales, presidentas municipales del estado de Oaxaca. El pasado lunes 30 de mayo, señor presidente, impactó un huracán llamado Ágata, de categoría 2, en las inmediaciones del municipio de Pochutla y Tonameca, mismo que se fue debilitando ese mismo día por la tarde en noche, aproximadamente a las 19 horas, a su ingreso a tierra, ubicándose principalmente en Puerto Ángel. Una de las acciones, señor presidente, en las cuales trabajamos más profundamente y con mayor atención son las acciones preventivas. La Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de nuestro Atlas Nacional de Riesgo, realiza las estimaciones sobre la población y las viviendas que pueden ser susceptibles de la afectación por este ciclón y también así detectamos cuáles son las zonas que pueden ser inundadas o que pueden ser dañadas sus casas, principalmente por los vientos y los deslizamientos de laderas. Con este atlas podemos identificar los peligros, los riesgos, también cuáles son los cuerpos de agua que tenemos que vigilar, ríos, arroyos, todos los cuerpos de agua y también una información histórica que nos permite identificar cuáles han sido los anteriores fenómenos naturales que han pasado por esta zona del estado de Oaxaca. Asimismo, señor presidente, en la preparación, la que sigue, por favor, la preparación para
identificar estos riesgos es un trabajo conjunto muy importante que realizamos con las autoridades municipales, con la autoridad estatal y directamente con la población. Ojalá le pudieran poner un poquito el audio al video. Este es el tipo de perifoneo que realizamos en las poblaciones, en donde que a través de la información que nos da el Sistema Meteorológico Nacional identificamos donde puede haber riesgos. E incluso hacemos audios en zapoteco y es así. Es como lo pudimos realizar y esto nos permite identificarlo y transmitirlo a las autoridades y, repito, a la población, que eso es lo más urgente. Esto se hace en mensajes también, gracias, en mensajes en radio y televisión. Evidentemente hay una difusión de mensajes preventivos muy importantes a la población. Había muchos turistas, había una cantidad importante de turistas con los cuales también tuvimos un acercamiento importante durante varios días. En la que sigue, por favor, la Coordinación Nacional de Protección Civil despliega misiones de enlace y coordinación. Esto es muy importante porque es una coordinación entre los 3 niveles de gobierno para identificar y gestionar la administración de los recursos humanos y financieros y ver cómo los vamos a enfocar, en qué zona vamos a tener que estar, ubicarlo de manera muy precisa, conjuntamente con la Sedena, con Marina, la Guardia Nacional, el Estado y los municipios. Hacemos un trabajo muy minucioso en los municipios para fortalecer las capacidades operativas. El Gobierno de México, a través de sus dependencias, de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, la CONAGUA, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la CFE, activamos todos los protocolos y nos trasladamos 72 horas antes del impacto en la costa de Oaxaca. Esta es la clave, señor presidente, para nosotros informar oportunamente a los presidentes municipales y asimismo a la población. Se habilitaron 189 refugios temporales y asimismo aprovechamos estas 72 horas para transmitir el mensaje a los presidentes municipales e hicieran retiro de basura y el desasolve de canales. Hay otra herramienta muy importante de la protección civil, que son los boletines de sistema de alertamiento temprano, en este caso fue para ciclones tropicales. Esto se le transmite a las autoridades y a la población directa, a la población y a los municipios de manera preventiva para que podamos actuar en el antes, durante y después. Desde el 28 de mayo se activó la preparación para el cierre de puertos, esto por instrucciones de la Marina, incluso también de los cierres de las playas y comercios de las actividades turísticas de Oaxaca. El día 30 de mayo se realiza el cierre del Aeropuerto Internacional de Huatulco y Puerto Escondido y asimismo se determina que se suspenden las actividades escolares en educación básica, media y superior. La que sigue, por favor, el despliegue del Gobierno de México fue muy importante, sigue siendo muy importante. En este momento, en la fase de preparación y respuesta, es cuando el general secretario, con toda la autoridad, nos instruye y nos comanda actividades muy precisas. 10,418 elementos del Gobierno de México, de Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la CONAGUA, de la CFE, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Salud y de Bienestar. Estuvimos y seguimos presentes en los municipios que fueron afectados por este huracán para atender antes, durante y después a la población. El martes 31 de mayo empezamos a trabajar desde el primer minuto. Una de las acciones más importantes a las que nos abocamos absolutamente todas
las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, era identificar en dónde necesitábamos realizar ayuda para trasladar a personas heridas, a lesionados. Hubo 24 traslados aéreos y 25 traslados terrestres, mismos que nos hacían llegar los presidentes municipales, ya fuera por una llamada telefónica, un mensaje, o porque incluso venían por sus propios recursos y nos decían que había que hacer un traslado urgente, o por haber sufrido alguna caída, o hicimos también varios traslados. Bueno, lo hizo Sedena, Marina y la Guardia Nacional, estos traslados muy importantes de mujeres embarazadas que tenían que ser atendidas. Aquí estaba presente el IMSS Bienestar, el ISSSTE, el INSABI, todos atentos para poder atender a los pacientes y, por supuesto, la Secretaría de Salud del Estado. En la que sigue, por favor, no voy a repetir ya los datos aquí dados, que son muy fuertes, muy poderosos por sí mismos. Solamente mencionaré que la Comisión Federal de Electricidad, siempre dando una muestra de compromiso y de una organización incomparable, de manera inmediata, la CFE desplegó técnicos y trabajadores especialistas a las zonas afectadas a fin de realizar labores de restablecimiento de energía eléctrica a través de varias acciones que seguramente aquí nos van a mencionar. Asimismo, la Secretaría de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes, también trabajando con un gran conocimiento del terreno, con un gran conocimiento de la ubicación de los puentes ya afectados, de los caminos obstruidos por deslaves, por el lodo. Han trabajado, siguen trabajando arduamente las 24 horas del día para poder abrir camino. Su tarea es fundamental porque había caminos cerrados, obstruidos, que no nos permitían llegar con la ayuda, y gracias a ellos, a su trabajo, es de que pudimos tener el acceso. Esta es una de las vías del puente Herradura que se colapsó, y ellos pues hicieron un camino alterno para tener acceso. Asimismo, la Conagua, con un trabajo muy importante, restableciendo todo el servicio hídrico que es tan importante, y suministrando el agua, incluso poniendo plantas eléctricas, plantas potabilizadoras, pipas de agua bien distribuidas en todos los lugares donde se requería. La Secretaría de Salud, con 22 unidades médicas, con 637 consultas médicas, 69 médicos y enfermeros dando una atención muy importante, ya lo mencioné, IMSS Bienestar, ISSSTE e INSABI. También ha estado presente la Secretaria de Educación al frente para poder determinar cuáles son los años en los centros educativos, y evidentemente la Secretaria de Bienestar, que también nos ha estado acompañando para realizar el censo al cual nos debemos para dar una acción y una ayuda directa a la población. Ya para concluir, señor presidente, la limpieza y la remoción de lodo en viviendas y espacios públicos se ha podido realizar gracias al esfuerzo y a la entrega de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la misma población. Evidentemente apoyados con los municipios que han trabajado con un gran liderazgo, con un gran empeño desde el primer momento, apoyando a su población para que de manera conjunta abramos camino y podamos restablecer la normalidad. Lo que sigue es un mapa solamente para poder determinar la afectación. Evidentemente, la Secretaría de Bienestar son los que determinarán cuáles son las zonas de mayor afectación, pero aquí podemos ver con mucha claridad toda la costa de Oaxaca y hacia la Sierra Sur hasta los Osolotepec, que fueron severamente dañados. La ayuda humanitaria, señor presidente, llegó desde el primer día gracias a instituciones como Amexid o la propia Cruz Roja, y ya están por llegar donaciones, por ejemplo, de Pemex, pero sin lugar a dudas el esfuerzo que ha realizado Sedena, la Marina y la Guardia Nacional para distribuirlo en mano directa a la población afectada ha sido una de las decisiones más acertadas que se ha tenido en este gobierno. Por último, si me lo permite, solo quisiera mencionar
los que hemos integrado este Sistema Nacional de Protección Civil. La Sedena, la CEMAR, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, la SEDATU, Salud, INSABI, Bienestar, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, CONAGUA, CFE, AMEXID, el IMSS, el Infonavit y la Cruz Roja, trabajando todos, señor presidente, trabajar, pues es un honor trabajar para usted y para el pueblo de México. Lo vamos a seguir haciendo y nos sentimos muy honrados y muy felices de los resultados. Y aquí estamos, señor, a sus órdenes. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Muchas gracias. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, saludo a mis compañeros de gabinete. Traemos el informe de avances del censo de afectados por el huracán Ágata. Adelante. Este es el mapa con el que hemos trabajado, como ya lo comentó el secretario de la Defensa Nacional y la coordinadora de Protección Civil. Solo resaltar que la parte anaranjada son los municipios que aún no tenemos acceso para iniciar el censo. Y en la parte verde es los municipios que tienen la afectación directa, y en la parte azul municipios que no tienen una afectación directa a la población, tal vez sí a la infraestructura. Adelante. Tenemos 31 municipios en la declaratoria, concluidos el censo tenemos 9, en proceso están 12 municipios, sin acceso 4 y personas sin afectación en 6 municipios. Adelante. En este momento, el día de hoy, tenemos 122 brigadas con 946 brigadistas. Hemos intervenido en 752 localidades y el registro en este momento es de 13.300 viviendas afectadas. El compromiso nuestro es terminar el censo el día domingo y vamos a trabajar para ello. En términos generales, 96.9% de lo que hemos censado son viviendas afectadas, en las que también las familias manifiestan haber perdido cultivo, haber perdido ganado, y el 3.1% locales comerciales, básicamente en la zona de la costa, lo que tiene que ver con el turismo. Adelante. Traemos esta información en porcentajes de lo que ya tenemos en el sistema de captura. No trajimos números precisos porque justo no hemos terminado el censo, pero para darnos una idea de los daños a la vivienda, en este caso, tenemos el 44.7 en daño medio y pérdida total del 10.5 y 24.5 pérdida mayor. Han sido afectaciones importantes a las viviendas. ¿De qué están construidas las viviendas? Mayoritariamente los muros de lámina, de madera, ¿no? Son viviendas tradicionales de palma. En el caso de los techos, 74% son de lámina, que también esta información pues, nos da luz de tal vez las acciones que usted decida tomar aquí. Adelante. En el caso de los daños y las pérdidas, de la pérdida a la ganadería, 14.5% de quienes ya tenemos en el sistema refiere a haber perdido algún ganado. En el caso de agricultura, el 25.1%. En el caso de afectaciones a la vivienda de distinto tipo, como ya lo explicamos, el 93.6%. El mobiliario y artículos del hogar, el 66.4%. Y afectación a los servicios, el 51.6%. Servicios que se han estado restableciendo, como ya se ha informado aquí. Adelante. En el caso de Sembrando Vida, el territorio que está afectado es el que denominamos de la región del Istmo. 18.500 sembradores son los que están dentro del programa, 740 comunidades de aprendizaje campesino, biofábricas y viveros. Afectados tenemos a 2.953 sembradores y 111 CACs con daño parcial o total. Adelante. Aquí le presentamos fotografías del trabajo que se ha realizado en campo. Hemos ido hasta las comunidades
más profundas. Hemos apoyado a las personas y también a nuestros compañeros funcionarios de otras dependencias. Estamos colocando la etiqueta, pero en algunos casos, bueno, la está resguardando la persona porque no hay manera de colocarla, ¿no? Esto es una parte de la afectación a los hoteles de la zona turística. Y comentarle finalmente que, bueno, bajo la instrucción del secretario de la Defensa Nacional, quien ha sido el mando para la operación de todas nuestras tareas, iniciamos el jueves de la semana pasada este censo. Como ya informamos, pretendemos terminar el domingo. Los 4 municipios que no tienen acceso, el día de hoy la Sedena nos brindó un vuelo para nuestros compañeros servidores de la Nación para poder llegar a las cabeceras y hacer una evaluación de un diseño de estrategia de cómo vamos a implementar el censo allá, porque hay comunidades que se fue el camino completo, entonces no tenemos manera de accesar a todas las comunidades. Estamos coordinando las tareas aquí con el general encargado de la región militar para que todos los días podamos hacer estos movimientos. Hay brigadas. Seguramente el número es más alto, pero hay brigadas que tienen 3 o 4 días en campo y que no han regresado, no hay señal, pero que siguen trabajando en el territorio y hasta que terminen de la tarea van a regresar porque es difícil estar yendo y viniendo. Este corte es hasta el día de hoy a las 12 del día. Y comentarle también que vamos a seguir coordinando con el tema de los cultivos. En las zonas de los cultivos de mayor número de hectáreas, en muchos lugares de ellos no hemos podido entrar por la condición de los caminos ya hacia las comunidades, a las rancherías. Recién terminamos, bajo la coordinación con Carlos Torres, de la verificación del programa de producción para el bienestar y se verificaron los predios. Ya tenemos el padrón entre producción para el bienestar y sembrando vida y es superior a 20,000 beneficiarios de estos 2 programas. Nada más como para tener el dato en la mesa. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Solicitamos la palabra al director general de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero Germán Martínez Santoyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Señor presidente, con su permiso, señor gobernador del estado de Oaxaca, secretarias y secretarios del gobierno federal, compañeros del gobierno federal, presidentes municipales. La siguiente, por favor. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA identifica, vigila y pronostica la trayectoria de los ciclones tropicales e informa a la sociedad. Un fenómeno meteorológico no es privativo de un lugar en específico. Se requiere información de toda una región o de todo un congregado de estaciones de observación meteorológica para hacer los pronósticos meteorológicos. Esta temporada, señor presidente, de huracanes inició el 15 de mayo. Es sabido por todos los que están involucrados en protección civil que del 15 de mayo al 15 de noviembre es una temporada en la cual se tiene que tener información meteorológica precisa para darle seguimiento a todos los fenómenos meteorológicos que se presentan en esta temporada de verano. El 17 de mayo organiza la Secretaría de Seguridad y Protección, en coordinación con la Coordinadora de Protección Civil, el inicio de la temporada de lluvias, en el cual se hace partícipe de todos los representantes de Protección Civil en los estados, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, todos los involucrados en Protección Civil. Iniciamos el seguimiento de los fenómenos meteorológicos el 15 de mayo. En esta ocasión lo hicimos en Mazatlán el 17 de mayo. ¿Cuál es la función del servicio meteorológico? Difundir la información meteorológica por todos los medios posibles, para que los habitantes y las autoridades tomen las medidas necesarias y proteja la vida y patrimonio de las personas, así como las distintas actividades. Un fenómeno meteorológico, como lo estamos viendo en la pantalla, es un fenómeno meteorológico de gran magnitud.
Por tal motivo, todos los, la siguiente por favor, todos los pronósticos meteorológicos y observación meteorológica se tiene que hacer no en un lugar específico, sino a regiones en las que pudiera ser afectada por los fenómenos meteorológicos. La siguiente. De esta manera, cuando se presenta el huracán Ágata, tenemos que dar información muy precisa en el servicio meteorológico, desde que se inicia, por ejemplo, en esta del huracán Ágata, el 27 de mayo ya teníamos referencias de la formación de una depresión tropical, el primer indicio de la formación de un huracán. El 28 de mayo cambió a tormenta tropical Ágata y se intensificó a huracán categoría 2 el 29 de mayo. Impactó, como se dijo aquí, el 30 de mayo a las 15:30 horas en Playa Redondo, en el municipio de San Pedro Pochutla. Esto que estamos presentando es repetitivo, si ustedes gustan, pero sí lo que quiero señalar es que la función del servicio meteorológico es emitir boletines cada 3 horas o cada que sea necesario, y lo hicimos desde el 25 de mayo hasta que impactó el 30 de mayo en las costas de Oaxaca. Pero todos estos pronósticos meteorológicos no iban dirigidos nada más al estado de Oaxaca, iban dirigidos a los posibles estados en los que pudiera afectar el huracán. Lo hicimos para Guerrero y lo hicimos para Chiapas también. Ágata fue un huracán con mucha agua, se desplazó lentamente, la siguiente por favor, a 4 kilómetros por hora, causando lluvias abundantes en Oaxaca, mayores a 500 milímetros. Esto es una situación que sí se habían registrado estas intensidades de lluvia, pero en este caso fueron muy extensas regionalmente en el estado de Oaxaca. Sus bandas cubrieron el centro y sur de Veracruz, Chiapas y la península de Yucatán, provocando lluvias continuas por 6 días. Nuestra tarea es alertar a todos los estados que pudieran estar en riesgo por el efecto del huracán, en este caso Ágata. Me permití presentar esta animación porque vemos cómo el huracán Ágata impacta en Oaxaca, se disuelve en la medida en que entra a territorio nacional, pero vuelve a tomar fuerza en el momento en que se encuentra enfrente de la península de Yucatán, y el huracán Ágata se transforma en huracán Alex o tormenta tropical Alex una vez que llega al Océano Atlántico, al Golfo de México. Alex se desplazó hacia las costas de Cuba y luego a las costas de Florida. Pero lo que quiero señalar con esto es que es un fenómeno de gran magnitud y el Servicio Meteorológico tiene que alertar a todas las áreas que pudieran ser afectadas por este fenómeno de gran magnitud. La siguiente, por favor. Tuvimos registros en el Servicio Meteorológico de precipitaciones de 453 milímetros hasta 233, la mínima que se presentó durante el 27 al 31 de mayo. Toda esta información nos sirve para que el Servicio Meteorológico Nacional, la CONAGUA, la siguiente, por favor, emita las declaratorias de emergencia o de desastres. El Servicio Meteorológico emitió declaratorias de emergencia en 25 municipios, solicitaron 25 municipios y se atendieron 25. De desastres, declaratoria de desastres por huracán, inundación fluvial, inundación por lluvia severa, tormenta tropical y vientos fuertes, solicitaron 39 y se atendieron 38, con todos los datos que tenemos. La función importante del Servicio Meteorológico de CONAGUA es transferir a las comunidades, a las autoridades, a la sociedad en general, toda esta información meteorológica que generamos. Tuvimos 11 comunicados de prensa, avisos especiales para prensa 14, conferencias para prensa 2, entrevista a medios 97, tweets 241, retweets 7577, avisos gráficos, la siguiente por favor, avisos gráficos 29, avisos a gobernadores, como les decía, es
no es para una zona en específica, se hace para las zonas que consideramos pudieran ser afectadas por el fenómeno. Lo hicimos para Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y avisos a Protección Civil para Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es claro, y como lo mencionó la coordinadora de Protección Civil, esta es una tarea conjunta, esta es una tarea en la que participan todas las entidades federales con posibilidades de atender a la población en emergencia. La Comisión Nacional del Agua, en coordinación con Protección Civil, dispuso de 21 brigadistas, equipo, 11 autotanques de 9 de 10,000 litros, uno de 20,000 litros y uno de 5,000, 2 plantas potabilizadoras de agua, 2 plantas generadoras de energía, 2 torres de iluminación, un camión para desasolve de drenaje, 3 camiones para grúa articulada, 4 camiones pick-up. En total, con todo este equipo, como lo mencionó el secretario de Marina y de la Defensa Nacional, se atendió a la población con 1.716.000 litros. Es claro que la distribución de agua potable se dio en los poblados más afectados: Santa María, Huatulco, San Pedro, Pochutla, Santa María, Tonameca, Candelaria, Loxica y Pluma Hidalgo. Hubo desalojo de turistas, también apoyamos en esta parte el despliegue de 2 plantas potabilizadoras de agua en Puerto Ángel, San Pedro, Pochutla, Santa María, Huatulco y Pluma Hidalgo. Instalación de 2 torres de iluminación en San Antonio del Palmar, municipio de Santa María, Tonameca. Se distribuyeron 300 kilos de hipoclorito de calcio y 66 litros de plata coloidal para la purificación de las aguas. Estamos en una temporada de emergencia, como lo decía, del 15 de mayo al 15 de noviembre. La Comisión Nacional del Agua está preparada con 21 centros regionales de atención de emergencias, que lo trabajamos coordinadamente con la Coordinación de Protección Civil. Hay 778 elementos de la Brigada de Protección a la Infraestructura y 1.493 equipos especializados de atención de emergencia. Esto está en este momento, todos estos 21 centros regionales están en estado de emergencia. También, como lo mencionaron la Secretaría de la Defensa y Marina, hasta el momento, y derivado de información proporcionada por los ayuntamientos afectados y recorridos realizados en campo por personal de emergencia de la CONAGUA en los municipios de San Pedro, Pochutla, Santa María, Tonameca, Santa María, Huatulco, Pluma Hidalgo y Candelaria, Loxitla, resultaron afectados, severamente afectados, los sistemas de captación de agua y bombeo, así como líneas de distribución en un 90%. De igual manera, en los diversos municipios considerados en la declaratoria de emergencia, hay que destacar que en menor proporción sufrieron daños, en un 20%, los sistemas de drenaje. Estamos trabajando con los municipios afectados en la restitución de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Es todo, señor presidente. Solicitamos la palabra al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ingeniero Jorge Arganiz Díaz Leal. Con su permiso, señor presidente. Con la dirección del secretario de la Defensa Nacional y en colaboración conjunta con la Coordinación Nacional de Protección Civil, las dependencias federales, el gobierno del Estado y autoridades municipales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encuentra atendiendo desde el primer día al 31 de mayo los daños que se presentaron en el estado de Oaxaca con motivo del huracán Ágata. La siguiente, por favor. Desde el inicio del fenómeno enviamos personal técnico con cuadrillas, maquinaria y vehículos para identificar y atender los daños ocasionados, realizando diversas acciones para restablecer a la brevedad la circulación en carreteras y caminos. Actualmente se cuenta con 221 equipos mayores y vehículos y 585 trabajadores entre ingenieros administrativos y personal de campo. En la red carretera federal resultaron afectadas la ruta 200,
tramo de Pochutla a Huatulco, y en mayor medida la ruta 175 de Oaxaca a Puerto Ángel, que presentaron derrumbes y caída de árboles, afectaciones en obras de drenaje como alcantarillado, taludes y muros de contención, así como daños en la estructura y cementación del puente del Azufre. Sin embargo, ya la circulación se encuentra totalmente restablecida. En la red carretera estatal se han identificado 15 puentes con afectaciones, entre los que destacan el ubicado en el municipio de Santa María Tonameca y el puente de la Herradura en el municipio de Santa María Coatulco, donde hoy hicimos un recorrido, por cierto. Y también supervisamos el camino que conecta el municipio a Plumas de Hidalgo, el cual hasta ahora el compromiso es que debe estar abierto ya en su totalidad. Se registraron daños en caminos rurales y alimentadores con derrumbes y deslaves, impidiendo la continuidad del tránsito en 31 municipios de la región costa y sur del Sierra del Estado. En la red estatal resultaron dañados 130 caminos. Actualmente se ha logrado abrir paso a 106 de ellos, lo que representa el 80% de esta red. Más de 1.100 kilómetros los logramos abrir. A la fecha se estima que será necesario canalizar recursos por 303.7 millones de pesos, de los cuales 23.7 millones se destinarán para la red federal y 280 millones para la red estatal. Finalmente, señor presidente, en esta diapositiva se resume la atención de los daños de infraestructura carretera de Oaxaca y reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando junto con el Gobierno del Estado y de manera coordinada con Protección Civil y todas las instancias que participan en los municipios de las regiones afectadas. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Bartlett Díaz. Señor presidente, como aquí ya se ha explicado, a partir de una estrecha coordinación con todos los que participamos en este tipo de problemas sociales, tomamos conocimiento del huracán Ágata desde unos días antes de su llegada, y eso, siguiendo sus instrucciones, nos llevó a una movilización muy importante de la CFE, utilizando, como usted lo sabe, todos los recursos de las áreas de transmisión y distribución para reparar el sistema eléctrico, que siempre tiene grandes problemas y destrucciones. Podemos decirle que al día de hoy prácticamente tenemos el 100% del sistema eléctrico de las zonas siniestradas, con algunos detalles que hemos estado en estos momentos, antes de su llegada, platicando con algunos presidentes municipales que nos han explicado sobre pequeños focos que aún tienen problemas. Le voy a pedir al ingeniero Nevares, que ha sido el responsable de esta operación de rescate, que nos informe con detenimiento, pero sucintamente, de cómo se realizó esta operación y sus resultados. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, ¿nos regalan el video, por favor? Con audio. Antes, durante y después del huracán Ágata, la Comisión Federal de Electricidad. Antes, durante y después del huracán Ágata, la Comisión Federal de Electricidad aplicó su protocolo de atención a emergencias para atender afectaciones en el suministro eléctrico provocadas por el paso del fenómeno natural. Ágata presentó vientos de 165 km por hora con rachas de hasta 205 km por hora. La CFE monitoreó al huracán en todo momento, identificó dónde afectaría, levantó centros de operación y reacción en puntos clave y priorizó la atención a servicios como hospitales, sistemas de comunicación y agua potable.
La CFE ubicó estratégicamente a más de 1.300 trabajadores electricistas equipados con vehículos y herramientas para el restablecimiento del suministro eléctrico en las comunidades afectadas de los estados de Oaxaca y Veracruz. El personal de la CFE, experto y comprometido, se enfrentó a constantes lluvias, caminos inundados, deslaves y árboles caídos. Tuvo una inmediata intervención y realizó un arduo trabajo. Y pese a los graves daños que dejó Ágata a su paso, restableció la normalidad el flujo eléctrico al 62% en solo 2 días y al 100% en 10 días. La CFE y su personal siempre han dado todo para que los mexicanos tengan electricidad. Para nosotros es un orgullo trabajar a pesar de complicaciones de acceso y afectaciones climatológicas. Y aquí seguimos, preparados para atender cualquier contingencia que lleve a la CFE a reafirmar su vocación de servicio frente a México. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Ya se ha comentado mucho del detalle, comentarle que efectivamente en 6 días restablecimos el 93% de 76,000 usuarios afectados, de 1,5 millones que tenemos en el estado servidos con electricidad. Vimos ya detalles en las demás. En la siguiente lámina vemos la trayectoria del meteoro, por favor, la siguiente. Ahí vemos los puntos muy torales del paso del huracán. Adelante, por favor. Ahí son los puntitos rojos del lado izquierdo, donde son las poblaciones que ahorita vamos a ampliar. Y del lado derecho un zoom con la red eléctrica afectada, donde de alguna manera repusimos las instalaciones adelante. Ahí están los daños, el equipo trabajando. La mayoría de la necesidad de reparar se determinó en el primer día y posteriormente el despliegue de acciones para que el 31 de mayo tuviéramos ya establecido un día después el 22% adelante. Ahí vemos cómo teníamos una afectación muy menor en Veracruz, en Hidalgotitlán se nos afectaron 4,355 clientes, los reparamos al día primero adelante. Ahí las acciones, como ya las vimos en las imágenes, el día 1 de junio estábamos al 63% ya de recuperación y con el gran apoyo de la SCT logramos hacer un paso provisional en Chacalapa, en Arganis, gracias. Por ahí nos facilitaron la manera de pasar 80 camiones para servir a Candelaria, para servir a los diferentes municipios que se vieron afectados y que de alguna manera muy importante, gracias a ese paso pudimos restablecer. Ahí las dificultades las resolvimos en parte importante adelante. Con los equipos aéreos establecimos almacenes, adelante, almacenes en la sierra, allá arriba de Candelaria, de San Mateo Piñas, llevamos materiales vía aérea, jalamos de Oaxaca y movimos el equipo para poder, mientras se reparaban los caminos, accesar caminando en ocasiones hasta 5 horas con las brigadas, día y noche, con una gran responsabilidad de toda la gente en atención de su encargo, señor presidente, y del compromiso con el licenciado Bartlett y con México ahí. Al día 6 ya traíamos el 97% restablecido y de manera increíble tardamos ese 4% faltante hasta el día de hoy. A las 4 de la tarde restablecimos los 300 clientes que nos faltaban de San Mateo Piñas. Durante esta tarde y mañana habremos de ver 2, 3 municipios que de manera puntual nos señalaron algunas fallas que nos recomiendan visitar. Ya estamos por allá y en la siguiente lámina vemos que hoy quedó ya al 100% restablecido. En la siguiente lámina, comentarle, señor presidente, que una forma muy interesante que nos sirvió a todos los involucrados fue precisamente el Internet, CFE Internet para Todos, porque en La Galera, en San Mateo Piñas, Toltepec, Cafetitlán, donde no había acceso ni telefonía, logramos activar con plantas de emergencia los nodos del Wi-Fi de Internet para Todos. Esa es una imagen de la pantalla que se puede ver en el teléfono y establecer la comunicación para los municipios, para las comunidades, y ahí gracias a su gran proyecto de Internet para Todos. La siguiente lámina, básicamente comentar que es un honor servir a México en el proyecto de Comisión Federal de Electricidad y al pueblo de México. Agradecer, señor, la coordinación estrecha con el gobernador Murat, con los señores alcaldes, las señoras alcaldesas de los municipios, que no solo nos ayudaron moralmente, sino que con sus equipos, con su maquinaria, con la gente, nos iban dando la mano a poda, a brecha, limpieza de caminos y accesos. Al general secretario,
y al almirante. Señores, gracias por el acompañamiento en las áreas difíciles, en las tareas nocturnas que nos acompañaron con sus equipos, y sobre todo a usted, señor presidente, por la confianza al licenciado Bartlett, compromiso cumplido en este fenómeno. Buenas tardes. A continuación, cedemos la palabra a la secretaria de Educación Pública, maestra Delfina Gómez Álvarez. Gracias. Con su permiso, señor presidente, gracias, señor gobernador, por las muestras de hospitalidad y trabajo en coordinado, así como a los presidentes municipales también muchas gracias por todas las atenciones que han tenido para con nosotros y apoyo a los que hemos visitado, integrantes de gabinete y medios de comunicación. En el reporte de daños a la infraestructura educativa por el huracán Ágata tenemos la siguiente información. En cuanto a la evaluación, efectivamente son 31 municipios afectados. Los principales daños se localizan principalmente en 3 zonas, que es la Costa Baja, con énfasis en Pochutla, Tonameca, Huatulco, en Costa Alta, que comprende Coixtepec, Janica, San Mateo Piñas y la Sierra Sur, específicamente en la región de Osolotepec, Loloxicha y en la comunidad de Chanagula. De ahí tenemos que nos hicieron favor de hacernos llegar información de las escuelas a través de los compañeros de autoridades estatales como el IEPO, de autoridades municipales, presidentes municipales, de supervisores escolares, y todo eso se conjuntó a la información a través de nuestro enlace federal. Una vez que se tuvo ese reporte de daño al 9 de junio, que precisamente termina hoy, el día de ayer teníamos 141 escuelas, ahorita ya son 191 y sentimos que van a aumentar debido a que hay todavía caminos que no nos han permitido accesar a las instituciones educativas. Esto tenemos como datos, son 191 escuelas que se tienen dañadas. Son 4 tipos de daños. Uno es daño en estructura o techos, que generalmente son las techumbres o son las láminas que se desprendieron precisamente de los tejados de las escuelas. Otros son daños en puertas o ventanas, árboles o postes, daños por inundación. Tenemos el caso de un preescolar y una primaria que totalmente fue inundada toda la instalación por el agua. Daños por deslizamiento de tierra o deslaves. Si nos damos cuenta, el mayor número es precisamente en los tejados. Esos son los 31 municipios que se reportan como daños y se concentra el 39% de esas afectaciones en San Pedro Pochutla y en Santa María Tonameca, con el 19%. La que sigue. De ahí ya pudimos hacer una distribución de ver cuántas escuelas de básica, cuántas escuelas de medio superior, cuántas escuelas de superior, cuántas oficinas administrativas. Tenemos un total de precisamente 97 escuelas de educación básica, 64 que están también dentro del mismo nivel, 25 de superior, de media superior y superior 3, una oficina administrativa, dando un total de 191, que son las que estamos reportadas hasta el momento. Estas escuelas afectadas, bueno, ahí están algunos, le vamos dando vuelta por favor, ahí están las imágenes de las escuelas que hemos visitado, algunas de las muestras, en donde estamos viendo que, insisto, principalmente lo que se va a necesitar son láminas, hay algunas que son de bardas y otras que son en lo que se refiere a baños o instalaciones de primer nivel. La que sigue, por favor. Dentro de eso, ya atendiendo a ese plan de atención a corto plazo, ya se instaló el subcomité de evaluación de daños del sector educativo y deportivo a través de Protección Civil, que también ha estado de manera, si no nos hemos visto físicamente, hemos estado comunicándonos, así como con otras secretarías, y en coordinación presente con la SEP, con el IEPO, con CONAFE, el INIFED y la IOCICEFED, se instaló el subcomité el día miércoles 8 de junio a las 1:30. Ya se fijó como meta que el 17 de junio se tenga como plazo recibir reportes de escuelas para darles la atención, y la entrega de anteproyecto con los resultados preliminares será más tarde el 15 de julio de 2022 y se presentará la declaratoria de desastre natural en el Diario Oficial de la Federación. Se declaró la necesidad de solicitar los apoyos parciales inmediatos al API, que es también una dependencia que nos puede apoyar en el desasolve, en la mejora de lo que es la colocación de láminas y todo el saneamiento, limpieza, remoción de lodo y escombros de las escuelas que fueron siniestradas, aunque aquí sí cabe hacer la aclaración
que tanto los gobiernos municipales como la Sociedad de Padres de Familia, los maestros, los directores han estado limpiando sus escuelas, no han esperado, y eso yo lo reconozco y agradezco que están al pendiente de sus instituciones educativas. La siguiente, por favor. Dentro de otra actividad que tenemos, la actividad de corto plazo, precisamente la limpieza y todo lo que se tiene que hacer a las escuelas de saneamiento. Tenemos un plan de atención a mediano plazo que es precisamente a través de la Escuela Es Nuestra. Considerando las 31 municipios, estamos ahorita haciendo un total de 2.173 escuelas, que eso nos va a poder permitir cubrir la mayor parte de las escuelas que están dentro de esos 31 municipios en dos etapas. Una etapa que es de 464 escuelas beneficiarias con un presupuesto de 119.950.000 pesos, y otra que empieza el próximo año en enero, que son 1.709 escuelas beneficiarias, que son de un presupuesto de 400.200.000 pesos, dando un total de 2.173 escuelas beneficiadas con un presupuesto de 520.150.000 pesos, y que eso va a ser posible también con el apoyo de nuestros presidentes municipales y de las autoridades educativas para dar atención como primer punto a las que tienen mayor prioridad. Dentro de las visitas que hemos realizado, nosotros sentimos que hay dos tipos de necesidad. Hay necesidades prioritarias, hay necesidades que todavía pueden esperar, y que por eso estamos haciendo esa evaluación y esa supervisión de manera directa para ver realmente qué instituciones educativas son las que tienen esa prioridad para ser atendidas. La otra atención que vamos a hacer de largo plazo son lo de becas. Ahí también tenemos un beneficio de familias atendidas, que son 34.435 familias beneficiadas con este programa, con un total de 53.321 alumnos y una inversión de 115.711.680, ahora sí como inversión. Y en media superior tenemos 14.265 beneficiados con 47.930.400, y en superior 3.663 beneficiados con un monto total de 35.897.400 pesos. Esto es únicamente, cabe resaltar, con los 31 municipios, y esto estamos seguros que va a beneficiar y va a apoyar mucho a nuestros alumnos y a nuestras instituciones. Y ya por último, nada más lo que tenemos como tarea que nos dejamos es precisamente seguir haciendo un trabajo coordinado con las diferentes secretarías. Sí, aprovecho para agradecer a todas las secretarías que nos hemos podido intercambiar información. En todos los municipios que hemos tenido la oportunidad de asistir, siempre vemos alguna secretaría y nos da ese intercambio de información, así como seguir asistiendo a reuniones de evaluación y seguimiento que se realizan todas las tardes con la finalidad de dar seguimiento a las tareas que nos establecemos cada uno. Y bueno, seguir solicitando y trabajando con la participación de los docentes, padres de familia y autoridades municipales. Sería cuanto, señor presidente. Gracias. Solicitamos la palabra al titular del órgano de operaciones administrativas desconcentrado del IMSS Oaxaca, doctor Julio Mercado Gastruita. Con su permiso, señor presidente, integrantes del gabinete, señor gobernador, estimados presidentes municipales. Para mí es un honor representar al maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, quien les envía un cordial saludo. Soy el doctor Julio Mercado Gastruita, titular de la delegación del IMSS en Oaxaca, y me voy a permitir presentarles por el sector salud el plan de apoyo a personas afectadas por el huracán Ágata en Oaxaca. La siguiente, por favor. Desde el primer momento de alerta se encuentra en sesión permanente el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, los comités jurisdiccionales de seguridad en salud y el Comando Delegacional del IMSS. Se ha trabajado de manera sectorial y con el apoyo del Gobierno del Estado, las Fuerzas Armadas y las autoridades municipales. Previo al impacto, se reubicó a todo el personal que se encontraba en zonas de riesgo, se llevaron a cabo acciones de limpieza, desasolve,
de drenaje pluvial y protección de equipos de insumos que estaban en riesgo, y se garantizó la suficiencia de insumos y la funcionalidad de las unidades médicas del sector. En cuanto al capital humano que se desplegó para atender la contingencia, en total fueron 224 personas que han estado directamente colaborando, tanto personal federal, estatal, jurisdiccional, de todo el sector. Además, se desplegaron 61 vehículos, tanto pick-up, unidades médicas móviles y ambulancias. Respecto a la atención médica y de las acciones realizadas en la comunidad, podemos informarles que actualmente, a excepción de la unidad médica rural de IMSS, ubicada en Zipolite, esta del municipio de Pochutla, la cual estaba afectada por el sismo desde junio del 2020, ya se encuentra en proceso de reposición y con el apoyo de la presidenta municipal para otorgarnos un terreno y construir ahí esta unidad médica. El total de las unidades de todo el sector se encuentran funcionando en su totalidad. Sin embargo, resultaron algunas dañadas, 17 unidades médicas de primer nivel, 2 de ellas de la Secretaría de Salud, 15 de IMSS Bienestar, también 5 unidades de segundo nivel de la Secretaría de Salud. Las del ISSSTE no recibieron ningún daño. Se estima un costo de daños de 18.13 millones de pesos para la Secretaría de Salud y 19.5 millones de pesos para el IMSS. En total, 37.6 millones de pesos. Se han otorgado 637 consultas médicas distribuidas de la siguiente forma: 145 afecciones respiratorias agudas, 80 traumatismos, 74 consultas a sanos, 72 a embarazadas, 63 a enfermedades diarreicas agudas, 51 afecciones por hipertensión arterial, 46 por diabetes mellitus, 16 por dermatosis, 15 de infecciones del tracto urinario, 11 por síndromes febriles, 8 parasitosis y 7 conjuntivitis. Se han visitado 11 municipios en 16 localidades y 2.138 casas para proteger a una población de riesgo de 22.399 habitantes y una población afectada de 17.590 personas. Dentro de las acciones de promoción a la salud, regulación y fomento sanitario, se ha distribuido una tonelada de calidra para el tratamiento de los desechos orgánicos, y en las zonas anegadas se han brindado 2.719 pláticas individuales, 59 pláticas a grupos, y se han brindado 23 talleres con grupos de personas con enfermedades crónicas degenerativas. Se han realizado 65 determinaciones de cloro residual, se han impartido 68 pláticas de manejo higiénico de los alimentos, con 346 asistentes, 70 pláticas de saneamiento básico con 569 asistentes. En lo que se refiere a vectores, se han visitado 6 localidades con 1.147 casas ya trabajadas, se han revisado 36.680 recipientes de agua, de los cuales 648 ya han sido tratados con larvicidas para proteger a 3.457 personas. Se han tomado hisopos de Cari Blair para la detección de vibrio y muestras de suero para detectar enfermedad transmitida por este vector, recordando que Oaxaca es una zona endémica por dengue. Respecto al COVID, hasta el momento la situación epidemiológica de las enfermedades respiratorias virales agudas mantiene una estabilidad en el estado de Oaxaca. Sin embargo, se prioriza la vigilancia epidemiológica genómica para identificar la circulación de la introducción de algunas de estas variantes. Asimismo, se han distribuido 1.142 frascos de plata coloidal
1.761 sobres de vida suero oral y 164 kilogramos de pastillas de cloro. Vale señalar, como ya lo anunciaba el señor gobernador al inicio, no se ha presentado ningún brote epidemiológico. Se han realizado 20 horas de perifoneo con información general de salud y se tienen 3 refugios temporales, uno en San Pedro Pochutla, en Pluma Hidalgo y en Candelaria Lojicha, con una población de 409 personas refugiadas. Simultáneamente, en el IMSS Bienestar se integraron 5 comandos de respuesta inmediata con el uso de unidades médicas móviles y 11 brigadas para la atención de comunidades dañadas. Esos comandos están integrados por un médico, una enfermera, un promotor de acción comunitaria y obviamente llevan su kit de medicamentos, material de curación y material para el saneamiento básico. Y sectorialmente, como lo informaron previamente, se han efectuado traslados de pacientes, de los cuales 24 han sido aéreos y 25 vía terrestre. Esto en coordinación con la Guardia Nacional, Protección Civil, Secretaría de Marina y la Defensa Nacional. Se ha brindado también atención psicológica a 13 personas en total. Las consultas han sido por estrés postraumático, 5 de ellas por ansiedad y 2 por depresión. En lo que se refiere a las vacunas, la red de frío en la jurisdicción sanitaria 04 de la costa ha recibido un total de 9.200 insumos. De ellos, 2.500 son de DPA, 3.000 de hexavalente, 1.700 para rotavirus y 2.000 para neumococos. Hasta el momento, estas son las acciones realizadas por el sector salud, pero se está integrando un plan de mejora integral para el fortalecimiento en las atenciones médicas de primer nivel, para el mantenimiento correctivo y la sustitución del equipo médico. Es cuanto. Gracias. Procedemos con la palabra del subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, arquitecto David Ricardo Cervantes Peredo. Buenas tardes, presidente, gobernador, compañeras, compañeros del gobierno federal, compañeras, compañeros, presidentes municipales. En el caso de la vivienda, la actividad que desarrollamos en esta etapa es un poco distinta a la de los otros sectores. Nosotros estamos siguiendo el lineamiento que definió el presidente el año pasado, cuando también se presentaron fenómenos similares, algunos desastres en varios estados, y que consiste en que en esta etapa la Secretaría del Bienestar, con la coordinación de programas para el desarrollo, como se vio aquí, con una amplísima participación de servidores y servidoras de la Nación, levantan el censo de las afectaciones que se presentan para las familias en vivienda, en sus parcelas, en sus sembradíos. Nosotros participamos el año pasado en la elaboración de este cuestionario en lo que corresponde a vivienda y entiendo que se sigue aplicando ese mismo cuestionario, ¿verdad? Entonces, una vez que se van conociendo estos resultados del censo, precisamente el presidente determina la forma en la que se va a apoyar a las familias que sufrieron afectación en sus viviendas. Y me parece muy importante que hoy se pueda confirmar o reafirmar que se seguirá este mismo procedimiento, si así lo decide el presidente, para evitar que pueda ocurrir algo que ocurrió el año pasado, que se llegó a pensar en algunos estados que iba a haber 2 formas de atender a las familias en materia de vivienda. Nosotros nos mantuvimos en que era una sola forma, que era la que se determinaba en las reuniones de esta naturaleza. Porque bueno, como se instaló ya el Comité de Evaluación de Daños, si se siguiera ese procedimiento podríamos incluso repetir otro censo y eso me parece que no sería lo adecuado. Por tanto, el informe que presentamos no corresponde a acciones que ya hayamos realizado con respecto a los daños de este huracán, pero me parece que es importante que se conozca, presidente, y por todos quienes estamos aquí,
aunque los presidentes municipales, varios de ellos ya lo conocen, que en esta zona, prácticamente en los mismos municipios, venimos trabajando desde hace año y medio más o menos, porque como lo dijo el gobernador, aquí en Oaxaca no hay año que no haya pasado algo. Estamos atendiendo en esta zona los daños por el sismo del 2020, de la segunda mitad del 2020, y algunos eventos de lluvias, otros daños por vientos. Y esto es lo que venimos haciendo hasta ahora. En el 2021-2022 se han dado 673 apoyos a familias que vieron afectadas sus viviendas. El 80% está concluido, 20 en proceso y se destinaron 133 millones de pesos. Está programado para este año seguir atendiendo a otras 733 familias con una inversión de 91.6 millones de pesos, aunque esto está sujeto a que haya la suficiencia presupuestaria. Y estamos atendiendo 18 municipios y 109 localidades, como bueno, lo conocen muy bien los presidentes y presidentas municipales, están muy dispersas las localidades en este municipio y generalmente con dificultades de accesibilidad. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, la que sigue, este es el resumen ya por municipio y los montos destinados. Si podemos ver la siguiente, por favor. Esta es la forma en la que se ha tenido que trabajar en la zona, no es nada sencillo, se ha tenido que transportar incluso en mula el material de construcción, hemos tenido que reconformar caminos, en otros casos pues por veredas se lleva el material y las lluvias, casi en temporada de lluvias hay que suspender obras por días, a veces semanas, y en fin, otros problemas de inseguridad que ha habido en la zona. La que sigue, por favor. Y bueno, ha habido, me parece a mí, resultados muy importantes. La gente ha definido en algunos casos usar sus métodos tradicionales de construcción. Aquí hay resultados de ello. Y si vemos la que sigue, en otros casos la gente ha decidido que pues lo quiere hacer con ya materiales industrializados. Y bueno, lo que vemos aquí son las acciones de apoyo cuando la familia sufrió pérdida total de su vivienda, que es a lo que se dio prioridad. Y bueno, la que sigue, por favor. Y como los compañeros quedaron atrapados prácticamente cuando ocurrió el huracán, desde dentro pues han tratado de estar en coordinación con Josué de la Coordinación Nacional de Protección Civil, pues para informar a detalle pues situaciones que se han presentado en las localidades donde se está trabajando. Presento esto no como un informe propiamente de esos procesos de reconstrucción, pero sí más bien para que se conozca que esta parte del gobierno está desplegada en esa zona, que hay una experiencia que ahí está y que pudiera ser útil para este nuevo proceso de reconstrucción. Eso sería todo. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, presidentas, presidentes municipales, ciudadano gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, compañeras, compañeros del gobierno federal, estamos aquí para seguir atendiendo a los damnificados por el huracán y para ponernos de acuerdo de cómo vamos a llevar a cabo el plan de reconstrucción, cómo tenemos que todos participar, empezando por la gente, que eso es el sostén, es la base. Las autoridades municipales, el gobierno del estado y las dependencias
del gobierno federal o instituciones del gobierno federal. Es muy importante tener el censo concluido, porque esto nos da una idea más precisa de los daños a las familias, sobre todo en lo que tiene que ver con vivienda, con enseres, con cultivos. El censo es importantísimo. Y poder dividirnos el trabajo de reconstrucción. Nosotros vamos a aportar los recursos, es dinero del presupuesto público, que es dinero del pueblo, de todos. Y para eso es el presupuesto, para atender al pueblo, para atender a la gente. Vamos con el censo a tener una idea de qué requerimos de enseres, es decir, de aparatos electrodomésticos que se hayan dañado, qué apoyos para vivienda en la clasificación que se hace, si es construcción completa, si es reparación. Ya vamos a tener una idea. Los cultivos lo mismo. Y cuando hablaba de la gente, el propósito es entregarles de manera directa los apoyos a cada familia, sin intermediación. Nada más es fijar lo que les puede corresponder para daños en agricultura, en ganadería, daños en vivienda. El caso de los enseres, sí, y de las despensas, aunque se entreguen de manera directa, eso corresponde a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina. Así se ha hecho. Ellos, de acuerdo al censo, saben cuántas estufas, camas, lo que se haya dañado, en algunos casos refrigeradores, y ya Marina y Defensa entregan, se hace la compra. Ahora tenemos la dificultad de que no hay mucha existencia. Cuando las inundaciones en Tabasco y en Chiapas nos llevó un tiempo terminar de entregar porque no había producción nacional de electrodomésticos y no quisimos comprar en el extranjero para ayudar a la industria nacional. Pero bueno, ya terminamos en Tabasco, ya terminamos en Chiapas y fueron 5,000 Tabasco y 11,000. Sí, como 35,000 viviendas en Tabasco y en Chiapas. Y ya terminamos también en Veracruz y en Hidalgo.
y Puebla, Nayarit y Sinaloa. Entonces, vamos a entregar estos apoyos. 25 municipios directos atendidos por la Secretaría de la Defensa y 6 municipios atendidos por Marina. Aquí agradecerle al general secretario, agradecerle al almirante Ojeda, secretario de Marina. Los dos son mis 2 brazos casi de apoyo en circunstancias difíciles como esta. Y a todos los servidores públicos que ayudan. Hay algo excepcional que aquí ustedes lo han constatado, a veces no se advierte, pero imagínense un huracán como el Ágata, tan fuerte, y se restablece el servicio eléctrico en 10 días. ¿En dónde? Solo por los trabajadores de electricistas. Por eso, abro un paréntesis, nuestra insistencia de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la querían destruir. Imagínense si el sistema eléctrico nacional estuviese en manos de empresas privadas, ¿qué les iba a importar? Restablecer el servicio en los Osolotepec o en los Ichas. Nosotros necesitamos tener estas instituciones que tienen el propósito de servir, no el lucro. Entonces, vamos a que nos pongamos de acuerdo, se va a definir una cantidad de apoyo para los productores. Están aquí los que trabajan en Sembrando Vida, en Producción para el Bienestar, ya se va a ayudar con apoyos adicionales. Se van a reparar todas las escuelas afectadas, todas. Y aquí empieza también el trabajo de la comunidad. Los apoyos para la reparación de las escuelas se van a entregar a las sociedades de madres y de padres de familia de cada comunidad. Y ellos van a hacerse cargo. Es cómo nos repartimos las tareas. Y en el caso de caminos, agua, mejoramiento de centros de salud, que sean ustedes, los presidentes y las presidentas municipales. Les vamos a entregar un presupuesto. Y a ustedes con ese presupuesto deciden, a ver, de ese presupuesto me alcanza para el camino, o me alcanza para el camino y me alcanza para el agua, para reparar el sistema de agua, o lo que ustedes consideren. Si quedaron las plazas públicas dañadas, los mismos palacios municipales, las unidades deportivas, pues, que utilicen ese recurso. De los 31 municipios tengo la información, hay 22
de usos y costumbres. Entonces ya estamos haciendo caminos así en Oaxaca. Pues es lo mismo. Entregamos el recurso y ustedes con la gente llevan a cabo las obras. Ni modo que se vaya a pensar como antes de que se necesitan los expertos y ustedes no van a poder hacerlo. Si ustedes son herederos de los que hicieron Monte Albán y de grandes civilizaciones, son los trabajadores de Oaxaca, los mejores trabajadores del mundo, los más deseados en Nueva York y en Los Ángeles para hacer las grandes construcciones. Entonces, se les van a dar sus recursos y ya ustedes deciden en asamblea en qué usan el apoyo. Si es mucho el daño y no alcanza, van avanzando y conforme se va haciendo la obra, se lleva a cabo una supervisión y se les da otra parte hasta que la concluya. Pero ustedes, porque nosotros no podríamos solos, todos los que estamos aquí. Este señor general tiene ahora a su cargo terminar 550 kilómetros del Tren Maya con los ingenieros militares. Tiene como responsabilidad terminar 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Te faltan como 300 cuarteles de la Guardia Nacional. Entonces, muchísimas. Bueno, el aeropuerto de Tulum y además ayudar para garantizar la paz y la tranquilidad, que haya seguridad en nuestro país. El secretario de Marina, pues nada más tiene que hacerse cargo del Istmo, de todo el plan, los dos puertos que se están rehabilitando, Salina Cruz, Coatzacoalcos, las vías del ferrocarril del Istmo, de Ixtepec hasta la frontera con Guatemala, de Coatzacoalcos a Palenque, más 10 parques industriales, la rehabilitación de puertos como el de Manzanillo, el dejar funcionando como centro recreativo, ecológico, turístico, lo que fueron las Islas Marías. O sea, cualquiera del señor que está ahí es el de Sembrando Vida. Tiene que terminar este año de plantar árboles maderables y frutales en 1 millón de hectáreas y atender a 440,000 sembradores. Entonces todos, director de la Comisión Federal de Electricidad, pues tiene que seguir conduciendo el rescate de esta empresa pública, poniendo orden, que sean cada vez más eficientes porque no va a aumentar el precio de la luz. Esa es la buena noticia. Licenciado, no vamos a ver cómo le hacemos. Hoy en la mañana comentaba yo eso. Es que el compromiso era no aumentar en términos reales la gasolina ni el diésel
ni la luz. Es decir, no aumentar más allá de la inflación, eso es términos reales, pero sí la inflación. Pero ya estamos abajo de la inflación en el caso de las gasolinas y en el diésel. La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos. En Europa vale el doble la gasolina, en España, que lo que vale en México. Y la energía eléctrica la cobran 5 veces más cara en España que en nuestro país. Entonces, ya tomamos la decisión de que no vamos a aumentar los precios porque así como nos llegó la pandemia de fuera, nos llegó también la inflación por la guerra de Rusia y Ucrania. Y nosotros tenemos que controlar aquí la inflación. Y una forma de controlar la inflación es que no aumenten los precios de las gasolinas y de los combustibles. Y desde luego que tengamos producción de alimentos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, todos tienen trabajo. Me llevaría aquí mucho tiempo. Por eso tenemos que aligerar la carga de los que ya tienen mucho trabajo, el gobernador y todos, y que ustedes nos ayuden y que nos ayude la gente. Eso es la democracia. Es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, teniendo ya el censo, vamos a tener un programa integral, como cada uno de ustedes, las compañeras presidentas municipales, compañeros presidentes municipales, traen sus peticiones específicas, nos entregan eso. Nos llevamos todas esas peticiones, todas esas demandas, hacemos nosotros un análisis y les propongo que nos volvamos a reunir el viernes aquí, de mañana en 8, ya para presentarles el programa. Y aquí está el subsecretario de Hacienda que acaba de hacer el compromiso conmigo de que ya se les va a traer su presupuesto. Entonces nos volveríamos a encontrar, nada más para eso, decirles, así se va a trabajar, esto corresponde a cada municipio, le corresponde a cada dependencia, desde luego incluye la entrega de las despensas, el seguir ayudando a la gente a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina para todos los damnificados. Y los apoyos para vivienda, enseres, eso a lo mejor nos va a llevar un poco más de tiempo, por lo que les estoy planteando, porque se van a adquirir, se van a comprar en conjunto, ahora sí que al mayoreo, para tener buenos precios. Entonces eso sí va a llevar tiempo, pero se va a hacer cargo Marina y Defensa de entregarlos casa por casa de acuerdo al censo que ya se está levantando y que según la secretaria de Bienestar va a estar terminado el domingo. Nosotros vamos a trabajar en México lunes, martes,
para tener el programa integral. Y el viernes aquí les entregamos lo que les corresponda a cada uno de ustedes como autoridades municipales para lo que tienen que hacer, que no nos demoremos, y ya les decimos también cuánto aparte se va a entregar de manera directa a productores, a las familias que fueron afectadas en sus viviendas, los enseres que les corresponden y otros apoyos, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la salud. Ustedes con el presupuesto pueden hacerse cargo de los caminos de sus municipios, las carreteras estatales y federales, eso corresponde a Comunicaciones y al gobierno del estado, pero aquí les vamos a presentar también el programa, porque hay carreteras estatales o los puentes que hay que hacer, ya eso corresponde a los estados, al estado y al gobierno federal, pero los caminos de sus comunidades o el camino que quedó destruido a la cabecera municipal, ese ya van a tener para empezar a trabajar. Si requieren de asesoría técnica, van a estar aquí los compañeros de Comunicaciones. A Adelfo le encargamos también que esté pendiente. A lo mejor en alguno de los 31 municipios ya se había hecho algún camino de mano de obra. Por ejemplo. Entonces ya saben, si se destruyó, hay que rehacerlo. ¿Cómo? Como lo construyeron, igual. Y con esa experiencia trabajar en los 31 municipios. Eso es lo que yo quiero comentarles. No podríamos decir más para que tengamos más precisión cuando tengamos el censo, porque si no vamos a hacer lo de antes, que tanta afectación, no sé cómo se llamaba, un añorado programa, porque se robaban todo el dinero. Fonden, ¿sí? De ahí viene toda esa mala costumbre. Ahí alrededor de Gobernación estaban los proveedores, los que vendían los cáteres y las láminas de zinc y hacían su agosto, cobrando al doble, al triple las cosas, y muchas veces no le llegaba a la gente nada, a los afectados. Entonces ya eso ya no. Que dice que ya no existe Fonden. No, ya no existe la ratería. Ahora es todo lo que se necesite del presupuesto, todo lo que se requiere para atender a los afectados. Entonces vamos a ayudar, que le digan a la gente, y que el viernes estamos de nuevo aquí. Lo vamos a hacer como al mediodía, porque yo tengo que regresarme para la tarde noche, que tengo un compromiso en la Ciudad de México, pero me da tiempo de venir. Les traemos el programa, se les entrega a cada municipio lo que les corresponde y a trabajar. Y podemos volvernos a encontrar en 3 meses para evaluar, para ver cómo vamos.
Claro que los servidores públicos van a estar con ustedes, pero yo regresaría después del viernes en 3 meses para hacer la evaluación. Presidente, la Sierra Sur y Pluma Hidalgo tiene que ser padrino del renacimiento del café Pluma Hidalgo. Sí, ya vamos, incluso mañana vamos a ir para allá, ¿no? Sí, y vamos a ayudar en todo, pero lo vamos a hacer de manera ordenada y con justicia. Ya saben que justicia es darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales, con justicia. Entonces, vamos a ayudar a todos, y a la gente más pobre, a la gente más necesitada. Aunque, pues siempre que hay una tragedia como esta, son los pobres, casi todos, los que salen perjudicados, ¿no? Entonces, comentarles eso, y muchas gracias por todo el apoyo, por la manera en que respondieron, que ayudaron a las instituciones federales, y muchas gracias pues a los responsables de nuevo de todo este plan. Se nombró al general secretario Luis Crescencio Sandoval González como coordinador de todo el plan, pero como aquí se mencionó desde antes, estaba la coordinadora de Protección Civil, Laura Velas, que ya tenía su función que cumplir. Ahora hablo contigo, pero no vamos a abrir la reunión porque si no nos vamos a llevar más tiempo. ¿Está claro lo que dije o no está claro? Bueno, pues eso es todo. Y ahorita hablamos. Y nos vemos entonces. Nos vemos mañana donde vamos a ir. Si quieren acompañarnos, si les queda cerca, pues lo que le voy a decir a la gente es prácticamente lo mismo que les estoy diciendo aquí a ustedes, nada más hacer el compromiso de manera directa con el pueblo. Y el viernes estoy con ustedes ya entregándoles los anticipos, sus recursos y todo lo que se va a llevar a cabo en cada municipio. Muchas gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche.